Gracias por tu colaboración con Campus del Césped. Perfecto. Gracias, Ferran. Tú me dices. Cuando quieras, Carlos. Muy bien. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Aquí es buenos días, son las 11 de la mañana. Comentar respecto al tema de este chapter de la planificación, desarrollo y ejecución de una inversión de magnitud sin morir en el intento. ¿Por qué este título? Yo creo que hoy en día, principalmente para los gerentes de clubes privados, los tiempos en los que nos encontramos con clubes en España generalmente, ya que hablamos de 15, 20, 25, 30 años desde los inicios, ¿no?, del desarrollo del modelo de negocio, ya sean clubes privados, ya sean clubes comerciales, ya sean instalaciones deportivas públicas, municipales. El caso es que estamos en situaciones que por pura necesidad o por diferenciarnos de la competencia o por ya la obsolescencia, ¿no?, del tiempo que lleva ya la instalación, tenemos que acometer inversiones de gran importancia. Cuando digo de inversiones de gran importancia, hablo de aquellas que, de alguna manera, en el caso, digamos, que no fueran exitosas esa elaboración, pudieran resultar un problema a nuestra cuenta de explotación, a nuestro entorno social y, al fin y al cabo, lo más importante para nosotros en el día a día, nuestro prestigio y nuestro asiento como gerentes, que obviamente una junta directiva o una propiedad, si se acomete una inversión de estas características y las cosas no salen bien o el club se encuentra en una situación de falta de liquidez y de problemas derivados de una falta de planificación, al primero que van a señalar con el dedo es a uno mismo. Y, desde luego, ellos no van a asumir la responsabilidad y el que va a ir a la calle es el que ha promovido esta inversión, ¿no? Entonces, bueno, ya con ello vamos a meternos un poquito en materia. Como decía Ferran, en cada uno de los apartados de los capítulos de las partidas, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, por favor no dudéis en comentarla, y si no, al final pues dejamos una ronda de preguntas para poder resolverlas. Un poco los pasos a realizar de cara a una planificación. En todo esto es fundamental que haya una elaboración de un plan estratégico, ¿vale? Una elaboración de un plan estratégico en el cual, de alguna manera, definamos quiénes somos, definamos dónde queremos ir y elaborar una serie de apartados para que el desarrollo, digamos, o la inversión a realizar sea efectivamente la prioridad. No hacer una inversión por una manera caprichosa. Puede poner un ejemplo a lo mejor en un country club, ¿no?, que no hablemos solo de campo de golf, sino un country club en el cual haya instalaciones deportivas de tenis, de pádel, de piscinas, hípica, de cualquier cosa. Imaginaos que dentro de la junta directiva, ¿no?, o vamos a hablar de la junta directiva, pues realmente aquí es donde pueden venir los problemas principalmente, porque una propiedad es un poco diferente. Hay un delegado que tiene mucho poder en la junta directiva, que es el delegado de la hípica, y entonces él quiere tener la mejor pista hípica de todo el país, pero a lo mejor no es la prioridad, ¿no? A lo mejor resulta que el campo tiene 45 años y tiene un problema con el sistema de riego espectacular y no se riegan bien los fairways, no gastan muchísimo dinero, no es nada sostenible y con el resultado de la insatisfacción de los socios o de los clientes, y resulta que la competencia que está enfrente pues lo está haciendo mucho mejor y hay socios que se van a la otra instalación. Entonces, realmente, porque uno tenga en la junta directiva ese poder de influenciar, hay que de alguna manera definir realmente cuáles son las prioridades en cada momento, ¿no? Y de ahí es a donde me voy en el segundo punto, que es el establecimiento de las prioridades y una auditoría. Pongo aquí auditoría porque una vez identificado cuál es la prioridad, cuál es la relevancia de la inversión que queremos hacer,
Hablo de inversión no a modo de activo fijo, ¿vale? Para los financieros que haya por ahí. Hablo de inversión, de nuevo, cuando es acometer ya sea un gasto de una remodelación de una casa club o de efectivamente una inversión de una construcción de una casa club nueva, una piscina, lo que sea, ¿vale? Para un poco no liaros en ese sentido. Entonces, el tema de la auditoría es porque, digamos, una vez identificado cuál es la inversión que se quiere realizar, en el caso, vamos a poner el ejemplo que además yo por experiencia lo tuve hace 2 años, una remodelación de un sistema de riego en el cual, pues, en el campo en el que estaba en aquel momento, pues había que cambiarlo, ya tenía una obsolescencia de muchísimos años y efectivamente, pues no era sostenible y generaba muchos gastos y demás. Pues, antes de la elaboración del proyecto, que sería el siguiente punto, vamos a hacer una auditoría, ¿no? Vamos a hacer una auditoría hasta qué punto, antes de la elaboración de ese proyecto, es necesaria esa inversión o resulta que a lo mejor nos encontramos, pues vamos a poner otro ejemplo, una casa club en la cual la quieres remodelar y quieres pintar la fachada y un edificio a lo mejor pintar una fachada, hablamos de, o sea, todo el edificio, pues una inversión a lo mejor bastante grande, ¿no? Para una cuenta de explotación pequeña. Pero resulta que cuando empiezas a pintar y a picar, ¿vale? Para que quede bien la pintura y demás y arreglar los parches, te encuentras que, pues que a lo mejor que la estructura del edificio está en riesgo y ya pasamos de algo que habíamos previsto de pintar una fachada y arreglar algunos trozos desprendidos a realmente un problema estructural del edificio que hablamos de una inversión totalmente diferente. Entonces, siempre es importante el intentar hacer una auditoría previa una vez establecida la prioridad de qué es inversión o qué gasto considerable, digamos, se quiere acometer. Porque una auditoría te puede ahorrar muchos disgustos posteriores, aunque siempre da pereza de hacer esa inversión inicial, ¿no? De gastarte un dinero en hacer una auditoría. Una vez elaborado esta prioridad y habiendo hecho la auditoría de lo que queramos acometer, ya estaría la fase de la elaboración del proyecto. ¿De qué hablamos? Estamos hablando a nivel estructural del edificio, tenemos que empezar digamos, a apuntar las bases, cómo vamos a gestionar eso a nivel social, hay que cerrar el edificio, se puede hacer la obra con el edificio, digamos, en uso. El campo de golf sería exactamente lo mismo o cualquier otra instalación. Se puede cerrar una parte, se puede abrir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos directamente? ¿Lo hacemos en un proceso de varios años? A lo mejor se puede ir haciendo de una manera paulatina. Ahí es cuando se elabora, digamos, el coste y todo el alcance de lo que será el proyecto. Y luego, al final, realmente lo más importante, porque todos podemos querer tener el mejor club del mundo, podemos querer tener las mejores instalaciones, pero si no hay pasta, si no hay dinero, ya podemos soñar lo que queramos, que los números son los que mandan. Entonces, hay que hacer un buen estudio de la mano de la elaboración del proyecto de la viabilidad financiera del club. Hasta qué punto el club es capaz de acometer esa inversión de magnitud o, como decía anteriormente, si se puede ir haciendo poco a poco, dependiendo de cada cuenta de explotación, de cada modelo de negocio, pues unos podrán hacerlo de una manera y otros de otra. Pero al final la viabilidad financiera es la clave de todo el proyecto, ¿no? Es una de las claves. Viendo ya, digamos, estas fases y habiendo elaborado el proyecto, habiendo hecho el estudio de la viabilidad financiera y habiendo, de alguna manera, aceptado que sí que se puede realizar esa inversión y se puede acometer en los plazos que se hayan, digamos, aprobado, es conveniente siempre, por tema de transparencia, básicamente, y para nosotros los gerentes es fundamental, tanto de cara a la propiedad como de cara a una junta directiva, una entidad en la cual dependa también de un municipio público, la creación de un comité para la negociación, que pueden ser gente dentro de esa junta directiva, que sean especialistas, pues un ingeniero, a lo mejor de obra civil, si es para tema de alguna inversión relacionada con esa área, o de un greenkeeper, que pueda ser también un socio, si es para un tema de una inversión del campo. Gente que esté, digamos, en el sector, que sean especialistas,
para que ayuden al gerente a negociar todo el tema de la licitación de los materiales, las empresas contratistas, todo el tema de la selección de la dirección de obras, si procede. Todo ese tipo de cosas es fundamental que estemos respaldados por un equipo, que sea un equipo profesionales, para que luego no haya, de alguna manera, comentarios ni malos entendidos, y más aún cuando en una inversión en la cual se maneja bastante dinero, tiene que ser, el gerente tiene que ser especialmente delicado en ese tipo de cosas, porque luego el comentario puede ser de que te has llevado una comisión o que te has llevado tal, y ese tema hay que evitarlo al máximo, ¿no? Y luego ya una vez, digamos, pasados estos puntos, tendríamos lo que es la elaboración del contrato. El contrato, al final, es de alguna manera lo que va a regir las futuras bases del día a día de la obra, o el tema del acuerdo de la licitación de materiales. Si no tenemos un contrato bien definido en cada uno de los puntos de la letra pequeña, ¿no? Que los bancos siempre son muy duchos a eso, luego van a dar problemas. El contrato puede ser muy amigo de la persona, digamos, que va a realizar la obra, de la empresa contratista, pero al final el negocio es el negocio, y como las cosas no estén bien definidas, los problemas vienen. Y si el problema no está perfectamente definido en el contrato, puede dar lugar a un problema real en el cual se te quede la obra colgada, y luego ya es muchísimo más dificultoso el poder reiniciarla, y, por supuesto, los gastos se encarecen de manera considerable. Ya una vez pasado esto, ya iríamos al planning de la obra, lo que es en el día a día de la obra, con un buen calendario, con un establecimiento de hitos, en el cual hubiera, de la mano del contrato, penalizaciones en el caso de demoras injustificadas, ¿vale? Y perdonar que me acabo de dar cuenta que ahí aparece otra viabilidad financiera, pero es el punto 4, ¿vale? Eso no me he dado cuenta. Entonces ya iríamos con la ejecución, el seguimiento y la comunicación, que en el día a día, si la instalación permanece abierta o si se va a cerrar, es fundamental el ir comunicando, ¿no? Tanto a nuestra propiedad o a la junta directiva o a nuestro ayuntamiento, y, por supuesto, a los clientes, ¿no? A nuestros socios, de cómo es el desarrollo de la obra, por qué se hace, el mandar documentación. Luego ya habrá gente que la lea, que no la lea, pero desde luego que no sea por nuestra parte el hecho de que nos esté comunicando el seguimiento de la misma, ¿vale? Y ahí aparecería la importancia de la dirección de obra. Más adelante ya hablaremos un poco más sobre ello, pero es fundamental tener una dirección de obra que sea independiente de lo que es la empresa contratista, y de alguna manera que vele por los intereses de la propiedad, en este caso nosotros, de lo que es la empresa promotora, para el cumplimiento del contrato, el seguimiento del día a día, de la planificación de la obra, porque todo ello es lo que nos asegurará que las desviaciones en obra, que siempre las hay, intentar que, en vez de que sean desviaciones positivas, ¿vale? Es decir, que tengamos que poner más dinero de lo que teníamos previsto en un momento, que sean desviaciones negativas, ¿vale? Es decir, que el proyecto sea más económico al final, o por lo menos empatar, por lo menos cumplir lo presupuestado, lo que teníamos en un principio proyectado. Pues pasando al primer punto, en esta elaboración de ese plan estratégico que hablábamos, habría que comenzar con un apartado de análisis, definir quiénes somos, con una visión, con una misión. Esto parece muy americano, ¿no? Parece, ¿no? El tema de la visión, el tema de la misión. Realmente muy pocos clubes, y creo que la Asociación Americana de Gerentes hizo un estudio en la cual un 40% de los clubes americanos, que nos dan mil vueltas realmente en esta industria, tenían establecido la visión, la misión de su negocio. Al final, puede ser obvio, ¿no? Un campo de golf, no, nuestro negocio es un campo de golf, tal, vale, pero ¿qué negocio? O sea, si fuéramos un coche, que al final yo creo que es el mejor ejemplo, si fuéramos un coche, ¿qué coche seríamos? ¿Seríamos un Seat León? ¿Seríamos un Mercedes tal? ¿Qué coche somos? ¿No? Esa sería nuestra visión, ¿no? ¿Qué coche seríamos? Entonces, es definir realmente
cuál es nuestro negocio, a dónde queremos llegar, qué es lo que nos gustaría poder acometer en un futuro, qué es lo que nos gustaría ser, ¿no? Y luego la parte de la misión, pues de nuevo volviendo al tema del coche, pues ya son un poco lo que son los cuadros de mandos. El tema pues este coche tiene un aire acondicionado tal, tenemos las marchas son electrónicas, sería un poco lo que es al final lo que hacemos, ¿no? Lo que tenemos en ese momento. Luego ya pasando, después de ese análisis, ya definiendo claramente de qué es lo que nos gustaría ser, a dónde queremos tender y lo que tenemos, habría que hacer un diagnóstico realista de dónde estamos, ¿no? Evaluar la situación en la que estamos, pues a todos los niveles, a nivel de paz social, a nivel de instalaciones, digamos, comparados con la competencia, a nivel digamos, de obsolescencia de materiales, de lo que hablamos de nuevo con el tema de las prioridades, ¿dónde estamos? Ya saliéndome un poco del tema, pero al final es un poco en todo, el tema del servicio, se está dando un buen servicio, hasta qué punto el cliente está satisfecho. Pues al final en ese diagnóstico, de alguna manera, nos va a definir unos parámetros que nos va a dar una composición de lugar de en qué lugar estamos, ¿no? Con esto, pues aquí en este paso, pues habría que ir haciendo el plan estratégico, en donde ya aparece una estrategia, unas acciones y unos objetivos, que aquí es donde lo habréis escuchado, me imagino todos, la partida, ¿no? del SWOT análisis, la parte del DAFO, ¿no? Las debilidades, las fortalezas, las amenazas y oportunidades, el hacer, digamos, un análisis interno, un análisis de qué cosas funcionan, de qué debilidades tenemos, qué fortalezas tenemos. Y luego ya hacer un análisis externo, ¿no? de qué oportunidades tenemos respecto a la competencia, en qué nos podemos diferenciar para que vengan más clientes, para que vengan más socios, para tener mejor servicio. Al final todo va de la mano. ¿Qué amenazas, ¿no? Oye, pues a lo mejor hay cosas que no podemos controlar, pero resulta que a nivel político pues vienen momentos complicados y, oye, pues a lo mejor el hacer esta inversión si no es estrictamente urgente y necesaria, pues igual podemos esperar un poco a que el clima político cambie porque ya hay comentarios o amenazas de que nos vayan a cambiar yo qué sé, por así decirlo, los tipos de interés, hablando del tema del Euribor y demás, ¿no? Ya una vez hecho este plan estratégico y este análisis de tanto interno como externo de lo que es nuestra competencia y nuestra instalación, el hacer un plan de acción, ¿no? El hacer un plan de acción con un establecimiento de hitos, un establecimiento digamos, un cronograma, un calendario y ir definiendo los pasos que se van a hacer en todas las partes. Y ya con ello, lo que sería el deliver, ¿vale? El comunicarlo a nuestra junta directiva, comunicarlo a nuestra propiedad, comunicarlo a nuestros socios y a nuestros clientes, ¿no? Con establecimiento de prioridades, como hablaba anteriormente, hay que determinar las necesidades existentes. No se pueden tomar decisiones caprichosas porque a alguien le guste el fútbol y quiere hacer un campo de fútbol de primer nivel. Si la prioridad es a lo mejor el arreglar los baños de la casa club, ¿no? Hay que ver, evaluar y determinar cuáles son esas necesidades para no cometer inversiones que no sean estrictamente no necesarias, pero sí que sea la prioridad, ¿no? Entonces, de la mano, pues el hacer una auditoría de una vez determinadas esas necesidades, ver hasta qué punto igual nos podemos ahorrar. Oye, pues a lo mejor pensábamos que en la auditoría para la regulación del sistema de riego, por poner el ejemplo, no hay que hacer el cambio de la tubería general. Descubrimos que la tubería general no hay que cambiarla, que podemos mantenerla y que solo habría que hacer la acometida de lo que sería
el riego de los fairways, tees y greens al enganche con la tubería general y que la tubería general nos va a aguantar 15, 20 años más, lo que sea. Pues oye, pues ya nos estamos ahorrando en el futuro proyecto más de 150.000 euros. Pues oye, ya es un dinero que debido a una auditoría que al igualmente te ha costado a lo mejor 3.000 euros aproximadamente, pues te estás ahorrando a lo mejor el meter en el proyecto 150.000, ¿no? Entonces, es muy importante el tener una auditoría por una empresa cualificada, por una empresa externa, porque es lo que nos va, de alguna manera, a abrir los ojos de realmente dónde estamos, ¿no? Y, de nuevo, el establecimiento de hitos es ir marcando pautas de trabajo, ir marcando objetivos con sus plazos, con sus tempos, para ir, de alguna manera, avanzando en el proyecto. O sea, no vale decir, no, pues nosotros vamos a cambiar la casa club, la vamos a remodelar entera en 6 meses. Pero en 6 meses, ok, pero si has hablado, has hecho el estudio de viabilidad financiera, has hecho el plan estratégico, has hecho todos los pasos, has hablado con la contrata, has establecido que el tema de meteorología, cómo lo vas a controlar, si esto te va a afectar, si llueve, si no llueve, y ya de esa mano no va una programación correcta, una programación del día a día de lo que es esa futura obra, ¿no? En la elaboración del proyecto, ¿vale? Esto es lo que nos ayudará digamos, a elaborar esos parámetros para las futuras licitaciones que hagamos y, de alguna manera, hacer la evaluación ¿Perdón? Carlos, Sí. una consulta, soy Ferran. Como lo que has comentado, me siento bastante identificado porque también soy director de un campo de golf de Pals. Hay alguna de las cosas que has comentado que me llama la atención. No sé si lo vas a tratar más tarde, pero es que necesito hacerte la pregunta o al menos exponerla, que es la determinación de las necesidades existentes. ¿En base a qué? ¿En base a nuestra visión de lo que sería el negocio? Porque también te pueden venir desde propiedad o la Junta la puede exponer y entonces aquí puede haber como una disonancia entre lo que nosotros teníamos previsto con lo que tiene la Junta y la propiedad. Ese creo que es uno de los principales problemas que nos encontramos todos. Es decir, nosotros podemos tener una visión de para dónde queremos ir, siempre teniendo en cuenta dónde estamos y cuál es la filosofía de la empresa o del club, pero siempre sale esta disyuntiva, ¿no? De ¿por dónde vamos? Por dónde la propiedad, evidentemente, la Junta que tiene que decir aquí, es establecer quién tiene más prioridad a la hora de efectuar estas obras, ¿no? Pues mira, Ferran, básicamente, y volviendo un poquito atrás, que sería la elaboración del plan estratégico, es primero identificar, en una junta directiva, al final las juntas directivas cambian dependiendo de cada club, ¿no? Dependiendo de cada estatuto, unos 2 años, otros 4 años, cada club tiene su propio timing en ese sentido. Pero es fundamental que independientemente de la junta directiva que esté, el club sepa dónde va. Es decir, tener un plan estratégico. Obviamente, cada junta directiva le gusta poner su sello, le gusta poner, de alguna manera, aquí estuve yo, ¿no? Como cuando éramos niños, escribir en la pared, aquí estuve yo, en el árbol. Pues en la junta directiva, al final, en un club, cuando pasan, quieren, de alguna manera, dejar su firma. Pero el problema de dejar la firma sin una elaboración correcta de un plan estratégico, eso hace que, a lo mejor, ese legado que dejen para el club no es lo que realmente el club necesita, no es realmente lo que quiere. Entonces, es fundamental tener una guía, tener un plan estratégico para tener ese seguimiento. Luego, ya en el día a día, al final tú como gerente, para determinar lo que es esa necesidad real, ¿no? Siempre basándote en el plan estratégico, es fundamental. Tienes que hacer, junto con la junta directiva, un brainstorming, viendo de alguna manera, pues si tienes delegados de áreas, si tienes encuesta de satisfacción de cada una de las áreas. Sabes realmente, tú como gerente, sabes perfectamente cuáles son los problemas, pero muchas veces tú lo sabes, pero la junta directiva no lo sabes y la manera de comunicarlo al final
es vía pues, estadísticas, ¿no? Que tú con facts, con datos, que tú digas, mira, no, es que el 90% de nuestros socios y de nuestros clientes se quejan de los bankers, que están compactados, tal. Oye, pues es que efectivamente tenemos los drenajes totalmente colapsados, la arena que se puso el año pasado para ahorrar dinero porque la decidió fulanito no era la correcta, compacta, y los greens cada vez que llueve o regamos directamente están injugables. Oye, pues a lo mejor te tienes que acometer una obra de remodelación de todos los bunkers del campo y ya hablamos de 200.000 euros. ¿Es esa la prioridad? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver, de alguna manera, hacer un brainstorming, ver cuáles son los problemas y ponerlo todo encima de la mesa y luego ya decidir cuál acometemos primero. Exactamente. Y sobre todo en la inversión a nivel, digamos, de feedback, a nivel de, una vez, si tú terminas esa inversión, ¿hasta qué punto va a tener alcance a tu explotación? O sea, ¿realmente están dejando de ir tus clientes por el hecho de que tengas mal los bunkers o puedes aguantarlo? ¿O realmente el cliente está no está viniendo a tu club porque no tienes, porque tienes los fairways secos y llenos de parches, o los greens los tienes llenos de poa con un montón de problemas de hongos, ¿no? Es ver de alguna manera dónde estás, ¿no? Y para eso siempre es fundamental hacer un brainstorming, hacer un equipo de trabajo, lo que hablábamos, el establecer un equipo de trabajo, pero al final, Fernando, tú como gerente, tú eres un ejecutivo, tú eres el que influencia a la junta directiva, pero la junta directiva es la que dirige. Y por eso, yo, en mi experiencia pasada en clubes privados, lo que hay que hacer es tener una dirección independientemente de la junta directiva que venga. Y por eso es fundamental el tener un plan estratégico que no sea de la junta directiva, sino que sea del club. Y con ello involucrar a los socios, involucrar a las oposiciones de la junta directiva, que siempre hay que, de alguna manera, hacer un proyecto de club. Y eso es lo que hay que transmitir, ¿no? Perfecto. Claro. Perfecto. Gracias. Pues, nada, volviendo entonces a la elaboración del proyecto, como hablábamos, esto sentará la base para las licitaciones, ¿no? A la hora de cotizar, cuando encontremos a esas empresas, en principio buscamos para nuestro club, ¿no? de primer nivel, establecerá las bases para podernos darnos los precios en los cuales luego podamos negociar o directamente prever para tener capacidad, digamos, de desembolso. De nuevo, otra vez, insisto con la auditoría, el proyecto siempre será más fiable si va de la mano de una auditoría previa. Y, por último, sería recomendable elaborar un proyecto en el cual haya una dirección de obra independiente. Esto es fundamental. De nuevo ya pasamos a los números, ya hemos decidido qué es lo que vamos a hacer, hemos hecho un proyecto y ahora queremos ver si efectivamente el club tiene capacidad para hacer ese proyecto. A lo mejor no podemos hacerla de una vez y tenemos que plantear un cronograma, una planificación a varios años. Eso ya cada club es una decisión que tiene que hacer en base a su capacidad. Es un punto de máxima importancia, es lo que realmente nos va a determinar si la obra se puede hacer o no, o si se puede hacer en diferentes plazos. Con el tema de cash is the king, al final es el dinero, el flujo de caja es lo que manda. Eso es lo que te va a hacer evaluar dentro de tus ingresos, tus gastos y todos digamos, los compromisos que tienes de pagos, si tú vas a poder hacer hacer ese desembolso, a lo mejor directamente lo tienes al contado y puedes hacer esa inversión al contado, pero generalmente, y en clubes como los nuestros en España, la mayoría, pues al final tienes que irte de la mano de un préstamo, de una hipoteca por parte de una entidad bancaria y entonces necesitas saber si esa hipoteca y haciendo una proyección futura de tu cuenta de explotación en un escenario siempre pesimista, no puedes hacer un escenario maravilloso, sino decir, oye, haciendo un test de estrés, haciendo un test de pérdida incluso de socios, de cuotas, de tal, ¿cuál es mi límite para en un futuro poder aguantar el desembolso de la inversión que estoy acometiendo? Esto es fundamental.
Y ya, de alguna manera, en las negociaciones con los bancos, en el caso de una hipoteca, hay que intentar, y tenemos la suerte, bueno, tenéis la suerte, porque yo no tengo ya tanta suerte, yo ya estoy aquí en el Caribe, pero en Europa se consiguen, digamos, cuotas a plazo fijo, que aunque a día de hoy, por el tema de los tipos de interés, te pueda resultar más caro, un poquito más caro, a largo plazo, sin lugar a dudas, te va a compensar. Te va a compensar saber exactamente lo que vas a gastar. No puedes decir, no, pues mira, es que he conseguido una hipoteca, vamos a decir, de 1 millón de euros a 15 años a un tipo de un 2% de interés mensual más Euribor. Y bueno, como el Euribor es cero, prácticamente, pues ese 2%. Sí, pero es que ¿qué va a pasar cuando los tipos suban? ¿Qué va a pasar cuando la realidad política cambie? Tú tienes que saber, y para las futuras juntas directivas y para los futuros clientes que vengan, que vas a tener capacidad y que saber exactamente lo que te vas a gastar. Y todos los años, cuando elabores el presupuesto, saber exactamente la cifra que va a ir desembolsada a esa inversión realizada que estás pagando. Y por ello es totalmente fundamental. De nuevo, volvemos a la creación, ya una vez que ya está hecha esa viabilidad financiera, tenemos dinero para poder hacerlo, la entidad financiera nos deja ese desembolso o directamente tenemos músculo financiero para hacerlo con nuestros ahorros. Hay que elaborar una creación, hay que elaborar un comité para negociación de esto. Es fundamental, de nuevo, en el caso de clubes privados, hay que involucrar a expertos dentro de nuestras instalaciones. Si allí tenemos en todos los clubes, tenemos un montón de ingenieros, de greenkeepers, de gente especializada en muchísimas áreas que al final van a ser asesores. Nosotros como gerentes tenemos que saber un poco de todo, pero realmente expertos, pues para eso son ya carreras, digamos, universitarias y gente que se dedica a ello. Entonces, necesitamos gente con un perfil técnico y grupos pequeños porque si no, al final en las reuniones, el que tenga experiencia en las juntas directivas, pues ya sabe que muchas veces cuando hablamos ya de juntas directivas de más de 6, 7, 8 personas, pues al final, digamos, el enfoque de la reunión muchas veces se desvirtúa. Entonces, es fundamental tener grupos pequeños que se pueden hacer de alguna manera también grupos ad hoc, o sea, grupos que no tengan que ir en todo el proceso de la obra, sino hacer un grupo pequeño para la cotización de los materiales, de la compra de los materiales. Vamos a ver si comprando los materiales por nuestra parte es más barato que hacerlo a través de directamente la contrata, que probablemente sea así. Pues oye, vamos a contratar a un ingeniero industrial que sabe de tema de tuberías, que sabe de esto, que se dedica a tal, y perdón, he dicho contratar, no es contratar, esto es totalmente voluntario, ¿vale? Sí, de alguna manera implicar a aquellos socios voluntarios que sean con un perfil técnico que quisieran colaborar, ¿no? Y el establecimiento de plazos. Hay que establecer, fundamental, el acotar plazos realistas, de ir, digamos, de alguna manera cerrando etapas y tener cuanto antes todos esos datos, toda esa información para poder consensuar las decisiones con la Junta Directiva, una vez que ya presentemos con qué empresa nos vamos y, por supuesto, como siempre, comunicar y comunicar. Es la clave de cara luego al socio y de cara luego que haya un buen clima social, de que no haya ningún problema. Con el tema de la licitación de materiales y la empresa contratista, de nuevo hablar, pues que hay que valorar si es más económico la compra de materiales, hacerla de manera propia o externa. Hay cosas que una empresa contrata, pues por el volumen de compra, le puede salir mucho más económica que a uno mismo, pero hay otras que no es así. Entonces, hay que ver si efectivamente qué partida de materiales podemos comprar a nosotros, que siempre nos saldría más económicas, o es mejor que la compre directamente el contratista porque por el volumen de compra tiene mejor descuento. ¿Buscar siempre las mejores marcas? Pues no escatimar en eso. Al final, una inversión en la cual va a estar 15, 20, 25 años en el club, es fundamental que no queramos escatimar
el ahorrarnos 3 cuando era 5, porque es un producto chino que ha salido nuevo y dicen que funciona fenomenal. Vamos a ir con lo conocido, vamos a ir con las marcas de renombre en este sentido y nos ahorrará de futuras sorpresas. Y, por supuesto, de nuevo también de cara a la transparencia y por supuesto, de cara a nuestra propia inversión, el tener siempre 3 presupuestos con un precio cerrado por unidad de material. Y hay que decidir una dirección de obra. En este paso, anteriormente muchas veces lo que pasaba es que las empresas contratistas llevaban ellos mismos la dirección de obra. Pero claro, realmente si haces eso, no es que desconfíe de las empresas contratistas, pero las empresas contratistas están ahí para ganar dinero y puede haber problemas de conflicto de intereses en el caso de que haya una dirección de obra que sea propia a la empresa contratista. Es mejor que la empresa, digamos, que lleve la dirección de obra sea una empresa contratada, independiente y que lleve el día a día de la obra, porque es la que nos va a velar por el buen hacer de la obra en el día a día, ¿vale? Y el establecimiento del contrato, hay que hacer un contrato, por supuesto, en el cual lo tendrá que aceptar la empresa contratista, pero con puntos lógicos. Al final hay que fijar un plazo con un calendario, hay que fijar una garantía en el caso de que no se cumplan por tema de que no afectan no afectan a la propiedad, por tema de lluvias, por tal. Hay que tener unas retenciones, hay que tener unas penalidades en el caso de incumplimientos injustificados. Hay que establecer unas retenciones mensualmente en todas las actas de certificaciones que entregan, digamos, a final de mes, ¿no? En cada hito que se vaya estableciendo en ese proceso de la obra, hay que guardarse un porcentaje que se decida, que se establezca un 2, un 3% del volumen, a lo mejor, de lo que es esa partida de obra, para que después de 12 meses, digamos, una vez terminada la obra, efectivamente se evalúe si hay problemas, si de alguna manera tiene que volver la empresa contratista a hacer algo que no lo ha hecho de la manera que correcta, y para eso es esa garantía en la cual nos tenemos que quedar en cada acta de certificación mensual, ¿vale? Luego ya si queréis preguntar alguno que tengáis dudas sobre esto, podemos ampliarlo, ¿vale? Y luego, de nuevo, con el tema de las actas de certificaciones mensuales que va mandando la empresa contratista, esta debe ser siempre revisada por la dirección de obra. Es lo que nos ahorrará en el caso de haber precios contradictorios, porque de repente metió la excavadora y se encontró un cable de luz que no estaba previsto en el proyecto y no había conocimiento de que había un cable de luz y resulta que hay que, para poder arreglar el cable de luz, lo que sea, hay que gastar $4.000, ¿vale? Que eso no estaba previsto dentro del proyecto, pues hay que meter ese precio contradictorio. En esas actas de certificación hay que hacer las mediciones de los pasos, hay que hacer las mediciones de los metros que efectivamente sean de los materiales que se han utilizado. Y por eso, de nuevo, es fundamental la dirección de obra. El tener una dirección de obra externa, y vuelvo a reincidir en el sentido, es lo que nos va a definir el tener una desviación que cumpla el presupuesto o tener una desviación en el cual, al final, nos encontremos en una situación no esperada y que tengamos que hacer un desembolso mucho mayor de lo esperado y, aparte, el resultado de la obra como tal. Con el tema del plan de obra, esto es muy sencillo, por poner un ejemplo. No sé si veis bien el cuadro, pero en este caso, ¿no? Una regulación de un sistema de riego, pues esto se hizo con el campo abierto, pues aquí se hizo desde enero hasta el mes de abril, el Green Complex, los TIS, el cableado general, las acometidas, luego el riego para la piscina, la casa club, el fútbol, las pistas de la cancha de práctica y demás, entre el mes de mayo y junio, y ya lo que eran los fairways desde el mes de junio a septiembre. Y aquí, si os fijáis, solo cada cuadrito son las semanas que va teniendo, digamos, cada mes, en la cual, digamos, se van estableciendo ese proceso. La ejecución y el seguimiento y la comunicación
aquí es donde de nuevo toma la dirección de obra el papel protagonista del día a día. De nuevo, y perdona que me reitere tanto, pero es que es fundamental, debe ser externa para garantizar el cumplimiento del desarrollo de la obra y al final es la que lleva la vigilancia permanente del buen hacer del proyecto. Y con ello pues hay que comunicar a los socios, a la propiedad, a nuestra junta directiva, todas y cada una de las fases de la obra. Tenemos el medio de comunicación hoy en día que es fantástico. Tenemos el newsletters, tenemos el WhatsApp group que puedes meter digamos, fotos del antes y el después, que vaya viendo una evolución. En el caso de que se hayan demorado los plazos o incluso al contrario, ¿no? Que pueda abrirse esa parte que se cerró para la obra antes del tiempo establecido, pues es fundamental que comuniquemos. Y con esto ya me paso a vuestras preguntas y repasar lo que queráis ver. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Esperando a ver si nos llega alguna de las preguntas. Yo te quería hacer una. Haces mucho énfasis en que la dirección de obras sea externa. Me parece correcto, es lo que tendría que ser porque tenemos una tercera figura que dirige sin tener demasiada mano en un lado y en el otro. Pero si esta dirección de obras externa puede ser también bueno que el plan estratégico o el estudio de mercado o de la competencia, la creación del proyecto también sea elaborado por una empresa externa. Es decir, nosotros sabemos quién somos, qué tenemos y qué es lo que queremos, pero al igual nos equivocamos y desde fuera o desde la competencia o desde otras partes nos ven de otra manera. ¿Crees que es interesante? Sí. Vamos a ver, Ferran. Estos son opiniones, ¿vale? Yo creo que para la elaboración de un plan estratégico, si puedes externalizar el asesoramiento, porque al final, no te equivoques, el plan estratégico lo vas a hacer tú. O sea, el plan estratégico lo va a establecer la junta directiva, lo va a establecer la propiedad y tú como gerente es el que va a influenciar. Al final, de alguna manera, la empresa externa del plan estratégico lo que te va a hacer de alguna manera es detectar aquellas partes y, digamos, llevarte, digamos, por cada uno del proceso sin que te salgas y de alguna manera también en la junta directiva, cuando se contrata, digamos, una empresa y ya estás pagando por ello, son más influenciables. O sea, se dejan, digamos, querer más que no tú que eres el que está en el día a día como director. Muchas veces ya cuando llevamos cierto tiempo digamos, en el club, cuesta más escuchar. Entonces, yo creo que para elaborar efectivamente un plan estratégico, si puedes contratar una empresa especializada en ello, va a enmarcar las directrices del desarrollo mucho mejor que si lo hacéis directamente vosotros. Yo creo... Sí, también, perdona, también a mí me gusta que el DAFO, el interno, sea uno, pero que haya un DAFO externo, entonces ahí puedes corroborar si realmente estás en la buena línea o nos estamos equivocando y no lo sabemos. Exacto. Pero al final, lo que te digo, tú mismo puedes, si no tiene, hay personas que a lo mejor, bueno, no personas, hay empresas que por sus circunstancias económicas a lo mejor no se pueden decir, oye, joder, es que auditoría, es que una dirección de obra, es que para hacer el plan estratégico tengo que contratar una empresa externa. A lo mejor no tienes esa capacidad, pero lo que hablábamos del tema de la comunicación, ¿no? Entre el sector, tú puedes establecer digamos, unas comunicación con otros gerentes, ir recabando información del entorno competitivo y el poder hacer trabajo. Pero si puedes hacerlo, mucho mejor elaborar un plan estratégico con una empresa de la mano que te vaya ayudando en ese proceso. Hay una empresa, por ejemplo, que se llama Global Growth Advisors, que es súper conocida principalmente en Estados Unidos, y todos los clubes grandes, todos los clubes de que hablamos ya de 50 millones de dólares de negocio, elaboran un plan estratégico de la mano siempre de una empresa certificada. Pero de nuevo lo que te digo, que la empresa que lleve el plan estratégico va a marcar, digamos, las pautas para que tú definas ese plan estratégico, para que la Junta Directiva Sí, lo defina. Pero no eres tú el que o sea, no son ellos los que lo hacen. Ellos simplemente es como una empresa auditora, ¿no?
le va, digamos, dando paso a paso qué es lo que se tiene que hacer, pero el contenido lo vas a rellenar tú, por así decirlo. Muy bien, muy bien. Y otra cosa que bueno, me ha sorprendido es la insistencia en la comunicación. Mientras estamos llevando a cabo toda la obra, que seguramente para los socios o para la Junta son básicamente problemas mientras se hacen las obras, o hay unas demoras, o son... Al final estás creando unas expectativas con la comunicación positiva de lo que estamos haciendo para minimizar esas demoras o las posibles quejas de clientes, de socios, etc. Aparte de comunicar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero básicamente iría por aquí la cosa. Sí, vamos a ver, dentro de la comunicación hay diferentes, digamos, diferentes procesos, diferentes plazos. Uno, el primer plazo sería el transmitir a los socios, ¿no? O al cliente, ¿no? O a nuestra propiedad, la importancia de la inversión, la necesidad de la inversión que tenemos que realizar, ¿vale? Entonces, hay de hecho clubes que por sus estatutos, para poder, digamos, acometer una obra de cierta magnitud, pues necesitan la aprobación del 80% por así decirlo, de la asamblea, ¿no? Con lo cual tienes que convocar una asamblea, y al final, de alguna manera, tienes que venderlo, o sea, tienes que vender ese proyecto, no solo a tu junta directiva, sino a los socios. Y, de hecho, la junta directiva no se quiere mojar en algo en la cual la mayoría de la masa social esté de acuerdo con ello, porque eso les va a traer problemas y una vez que dejen de ser miembros de la junta directiva serán usuarios del club. Y con el que juegan la partida no quiere estar escuchando, recriminándole que hay que ver la mierda de obra que hizo en su momento, ¿no? Entonces, es fundamental esa comunicación, el transmitir esa necesidad, de alguna manera hacerles partícipes. Y de nuevo volvemos al tema de los grupos, de la formación de grupos, de intentar incluir dentro de ese proceso a personas del sector especializadas que sean también socios para ayudarnos en ese proceso. Y luego ya es en el desarrollo de esa obra del día a día, que van a surgir siempre problemas, van a surgir siempre cosas que no habíamos previsto, pero cuanta más información haya, al final vendrán menos problemas, porque la mayoría siempre de los problemas viene por falta de comunicación, viene porque no se ha hecho un buen delivery. Y eso es lo que al final nos da los dolores de cabeza, ¿no? Oye, que tú a mí me dijiste que ibas a hacer esto, no sé qué, y luego no, mira, que es mucho mejor decir, oye, no, mira, esto se ha mandado un newsletter, esto se ha mandado por el grupo de WhatsApp del club, esto se ha mandado, o sea, en Instagram se está mandando continuamente por las redes sociales el proceso de la obra, por tema del Facebook. O sea, es que hoy en día tenemos tal poder de comunicar que realmente si no lo hacemos, si el cliente, digamos, no se entera, es culpa nuestra. O sea, es porque realmente no estamos utilizando todos los medios que debíamos, ¿no? Sí, sí, perfecto. Carlos, nos has dejado una lista para seguir cuando tengamos que afrontar algún tipo de obra, que es muy interesante. En principio veo que no nos han pasado preguntas. Sí que te mandan saludos, Carlos. Enhorabuena, eres un speaker nato. Lo corroboro. Y nada, en principio, si no hay más preguntas, simplemente agradecerte tu disposición, tu gran speech, las diapositivas que nos has facilitado. Y nada, recordaros a todos y a ti mismo que nos visitéis en campusdelcésped.com para ver futuros eventos y futuras conversaciones. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, a los asistentes y al Campus de CEPE por darme la oportunidad. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Un abrazo, un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.